How are you? Good morning. Good, thank you for coming. Oh, I dropped the microphone. I'm glad that you could be here. I know it was kind of short notice, there's a lot going on right now, but I do feel that this is a really important topic. We're fortunate enough to have Dr. Fernandez and Dr. Urena here with us. I do work with them, they do work with students at the school, and they are going to give you a presentation about stress and the impact on the brain. And that's something that I think we can all agree is a topic that is useful in a school like FDR. Dr. Fernandez will be presenting in Spanish, but Dr. Urena will be translating into English. So everybody can benefit from the information. If you afterwards have any questions, they have left their emails up here for you. They will also be sharing this presentation with me, and I will be putting it in the Monday Messenger, so you will have a link into it next week. Okay? So let's give them a round of applause, Dr. Fernandez and Dr. Urena. Thank you. Is it working? The green light has to be on. Hello. Yeah. ¿Sí? Bien. Me van a permitir hacer una presentación, me voy a presentar. Este instituto que nosotros regentamos está inspirado en una experiencia personal. Yo soy portador de un trastorno por déficit de atención, un ADD severo, y además he tenido una niñez complicada. Entonces he vivido ambos procesos. Inspirado por esa experiencia personal es que hicimos este instituto. Entonces lo que vamos a hablar ahora no es solamente lo que he podido recoger de la literatura y de mis estudios, sino también de mi propia experiencia. Dr. Fernandez was inspired to fund this institute because he has the experience of having an ADHD, a severe one, and also he had a complicated childhood. So he knows this topic not only from literature but from his own perspective. Nos pasa con frecuencia que cuando nos vinculamos con los niños y cada uno de nosotros piensa que lo que a nuestros niños necesitan es lo que nos faltó a nosotros, y eso es un error muy común que hace que los niños no reciban lo que realmente deberían recibir. Por eso el título lo vemos pero no lo percibimos. When we bond with our children, we usually think they need what we didn't have. So that's a common mistake. And that's why the title, we see it, but we really don't perceive it. El maltrato infantil es sumamente frecuente, muy frecuente. Y el maltrato infantil más frecuente es la negligencia. La negligencia es la inconveniencia de que el niño no reciba lo que en realidad necesita. Por eso les comentaba del error anterior. Si yo he tenido carencias económicas, mi sensación va a ser darle todo a mi hijo desde el punto de vista económico. Pero de repente lo que mi hijo necesita es un contacto afectivo más estrecho. Si no le doy ese contacto afectivo, esa es una forma de maltrato infantil que es la más frecuente y se conoce como negligencia. Childhood maltreatment is very common, and it's usually the most common type of maltreatment is negligence. And negligence really means that we don't give our children what they really need. So that's how we bridge this to the title. Children really need something, and we usually think what we didn't have is what he needs, or she needs. So if I had economic problems in my family, I'm going to try to give my child whatever I can in the economic aspect, but maybe I just neglect the emotional aspect that it's really necessary for most children or for every child. Entonces lo que yo les quiero mostrar ahora es la evidencia dura, científica, biológica
de que esa conducta altera la trayectoria del desarrollo del sistema nervioso, es decir, del cerebro, y que posteriormente, en la adolescencia y la adultez temprana, este niño maltratado va a comenzar a presentar dificultades del área de la salud mental, trastornos de ansiedad, depresión y problemas de personalidad. So now Dr. Fernandez is going to show you evidence of what happens in the brain with this stress caused by childhood maltreatment. And what he's going to do is link it with what happens afterwards in life, in adolescence and adulthood, what kind of problems they can develop afterwards. For example, anxiety disorders, depression, personality disorders, etc. Hay una pregunta que probablemente ustedes se hagan constantemente y es la siguiente: ¿por qué enfermedades como la depresión y como la ansiedad van aumentando progresivamente con el transcurso de los años, a diferencia de otras enfermedades, ¿no? Aquellas enfermedades que dependen de la carga genética, es decir, que dependen de la herencia, esas no crecen epidemiológicamente, pero las que no dependen de la genética, como la depresión y la ansiedad, que dependen muy poquito de ese factor, ha crecido exponencialmente. Les pongo un ejemplo. Cuando yo empecé a estudiar psiquiatría, hace 1 millón de años, la depresión tenía una prevalencia de 3%. Hoy tiene una prevalencia mundial del 12%. ¿Cuál es la razón por la cual esto ha sucedido? Es lo que vamos a conversar. So most disorders really do not depend on genetics. Genetics are the cause of some disorders, and most disorders we see now have increased their prevalence. That means they are more common now. So for example, when Dr. Fernandez was growing up, depression was only 3% of the population. Now it's 12%. And we can ask ourselves, like, why is that? Why is the prevalence growing and growing constantly? So that's what Dr. Fernandez is going to explain now. Muy bien. Entonces déjenme contarles un concepto que es muy importante. Cuando en el mundo se estudia el contenido de los genes, el contenido del mensaje genético, transitamos por una gran desilusión, porque todo el código genético se exploró, se estudió y se identificó, pero no nos dio ninguna respuesta. Teníamos menos genes de lo que nos imaginábamos, y los genes no expresaban correctamente las enfermedades. When genetics are worldwide studied, we can know now the genetic code, but we really don't have answers about how this genetic code expresses a lot of disorders and a lot of expressions, a lot of characteristics in our bodies, in our personalities, in our moods, in our character, etc. Recuerdo mucho una frase que usó Bill Clinton erróneamente cuando se describe todo el genoma humano. Él dice: ya conocemos el lenguaje de Dios, dice él, pero nunca estuvo más alejado de la realidad. Bill Clinton said when the genome was discovered and studied, he said, we know now God's language, but it's not what reality looks like. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que el mensaje genético, para expresarse, tiene que pasar por una serie de procesos, y que si esos procesos fallan, el mensaje genético no se va a expresar o se sobreexpresará. The genetic code needs to have a lot of processes in order to express itself. So if those processes don't work, or they work too much, the genome is going to express itself
in a really exaggerated expression, or it's not going to express itself enough. Entonces, si yo tengo una carga genética, un mensaje genético para expresar una conducta y los factores que tienen que expresar esa conducta no están acordes, esa conducta no se expresará. Por ejemplo, si mi papá es músico y yo le he heredado esa facultad y los procesos que se tienen que dar para yo expresar esa facultad fallan, entonces no seré músico. If my dad was a musician and I inherited the genetic information to be a musician, and those processes we're talking about don't really work, then I'm not going to be a musician, even though I inherited the genetic code. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama esos procesos que expresan el mensaje genético? Se llama epigenética. Those processes we're talking about are called epigenetics. Y la epigenética es un proceso que está regulado por el medio ambiente. Epigenetics are regulated by the environment. Y el factor ambiental más importante de regulación de la epigenética es el estrés patológico. The most important factor that regulates epigenetics is stress, and especially post-traumatic stress. Entonces, si yo tengo un niño que está formando su sistema nervioso, su cerebro, y yo lo expongo a un estrés patológico como el maltrato infantil a través de la negligencia, lo que voy a conseguir es una distorsión de ese desarrollo, y eso traerá como consecuencia posterior alteraciones de la conducta en la adolescencia y la adultez temprana. If I have a child that's developing its brain and its nervous system, and I expose him or her to pathological stress, then he's going to develop a lot of consequences, and especially disorders in his afterlife. ¿Cuáles son los trastornos de la adolescencia y la adultez temprana que se ha demostrado fehacientemente que tienen relación con el maltrato infantil? Son los trastornos de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático, trastorno de pánico, el trastorno depresivo mayor, que ustedes conocen como depresión, y el trastorno bipolar. Esos trastornos están sumamente relacionados, encadenados a una historia de maltrato infantil, de negligencia. There are three disorders, or three kinds of disorders, that are related to childhood maltreatment or negligence. One is the anxiety disorders. It's a whole group really, so it's generalized anxiety disorder, PTSD, if that's post-traumatic stress disorder, then panic disorder, and so on. Depression, that's really called, in our field, it's called major depression, is what we commonly know as depression, and bipolar disorder. Those three are linked to childhood maltreatment or negligence. Si ustedes ven la estadística, solo en Estados Unidos se calcula que hay 700.000 niños son reportados como víctimas de maltrato infantil y alrededor del 60% sufren negligencia. In United States, 700,000, is that okay? Or, yeah, 700,000 children are reported as victims of childhood maltreatment, and of those, 60% are reported as negligence. Por eso les decía, vemos el maltrato, pero no lo percibimos. Pensamos que estamos haciendo lo correcto como padres. No estoy haciendo juicios de valor. Pensamos que estamos haciendo lo correcto como padres, pero en realidad no es así. We usually as parents think we are doing the right thing,
And that's why we really see maltreatment, but we really cannot perceive it or interpret it as maltreatment, because we really think we are doing the best for our child. Y los estudios demuestran esto fehacientemente. Por ejemplo, si un niño ha pasado por maltrato, usualmente el 54% de ellos harán depresión, el 67% harán intentos de suicidio y el 64% probablemente sean adictos a drogas ilícitas. Studies have showed that what we're telling you is true. So they have found that 54% of people who were maltreated as children develop depression, 67% have suicidal attempts, and 64% get addicted to illegal drugs. Además, probablemente los niños que sufren maltrato en la adolescencia y la adultez van a presentar 2 veces más posibilidades de tomar ansiolíticos, 3 veces más posibilidades de tomar antidepresivos y 10 a 17 veces más de antipsicóticos o estabilizadores del humor. Es decir, ansiedad, fármacos para la ansiedad, fármacos para la depresión y fármacos para el trastorno bipolar. Children who were maltreated, they tend to, as adults, consume 2 times more anxiety pills, 3 times more antidepressants, and 10 to 17 times more antipsychotics and mood stabilizers. So that shows what we were telling you before: anxiety disorders, depression, and bipolar disorder. Y esto es sumamente importante. Vean ustedes, cuando un niño sufre maltrato, se calcula que hay una reducción de la esperanza de vida en 20 años. When a child is exposed to negligence or maltreatment, it is expected that they live 20 years less. Lo que pasa es que cuando uno es adulto, no asocia la frecuencia con que se enferma, con que tiene problemas cardiovasculares o diabetes, eso no lo asocia a su historia de maltrato. Pero justamente se han hecho estudios retrospectivos donde se ve que las personas que tienen muerte súbita por problemas cardiovasculares o metabólicos tienen historia de maltrato infantil. We usually, as adults, do not relate our health problems, like, for example, cardiac arrests or diabetes or metabolic problems, with our history of childhood maltreatment. But studies have showed that it's really related. So they have done some retrospective studies, and they have showed that people who suffer a lot of health issues as adults were usually maltreated as children. ¿Y qué es lo que sucede en realidad? Hemos perdido una función que es fundamental para nuestra supervivencia como especie, y es la necesidad de un apego saludable. We have lost something that's really vital for our survival, and it's our bond with our children or with our child. De hecho, el ser humano es un mamífero que se le denomina altricial. Un mamífero altricial es un mamífero que cuando nace, si no está el progenitor o el cuidador ahí, muere. Por lo tanto, el vínculo temprano es importante no solamente para los aspectos afectivos, es importante también para el desarrollo biológico de ese niño, no solamente cerebral, también corporal. Bonding is really important because we as human beings are mammals, and we are the kind of mammals that if our
parents are not there when we are born, we die. So that's why bonding is that important, because not only because of emotional aspects, but because we really need the presence of our parents to develop not only our brains but our whole body. Esta posibilidad de apego va a generar en el niño una estimulación de su memoria primaria que le va a permitir en la adultez poder realizar procedimientos a través del movimiento y adaptarse. Además, le va a permitir soportar el estrés, va a poder comprender las situaciones de emergencia y las va a poder resolver. Y además va a tener un aprendizaje emocional adecuado, un aprendizaje social básico y, por supuesto, un apego adecuado. The adequate bonding can stimulate our memory, which will really help us all of our lives. It also inhibits our emergency system, so we're gonna be able to manage stress appropriately. And also, with bonding, we learn emotional skills, we learn social skills, and how to bond. Y entonces, el apego es una necesidad humana que pone en condición al niño para poder ser un ser humano colaborativo, productivo y asociado. Bonding is really necessary because it makes us human beings that are productive, have adequate bonding, and are social beings. ¿Por qué? Y yo estoy seguro que esto lo han escuchado infinidad de veces. El momento en que el niño se desarrolla, hay tres sustancias que deben estar en equilibrio. Los glucocorticoides, que son las hormonas de emergencia, con ese el niño aprende a afrontar las situaciones de estrés. La oxitocina, que es el neurotransmisor que permite el comportamiento afiliativo, el comportamiento social a largo plazo. Y la dopamina, que le permite al niño poder disfrutar sanamente del placer. Okay, so this is the difficult part. There are three kinds of substances in our body that need to be equilibrated. One is glucocorticoids, which are responsible for the emergency system, so it has to be balance. Thank you very much. It has to be balanced in order for us to cope with stress and emergencies. Oxytocin, which is really important for our social lives and our bonding, and dopamine, which is involved in our pleasure, in our ability to really enjoy things in our lives. En ese sentido, entonces, lo más importante para un ser humano es su vida intrauterina y los 5 años de vida post-nacimiento. Si nosotros conservamos adecuadamente ese proceso, es muy probable que el niño tenga una niñez adecuada, una adolescencia productiva y una adultez también productiva. Este periodo es fundamental y va a depender de la calidad del apego. The most important years in a person's life are the time mom's pregnant and we are in the uterus, and also the first 5 years of life. That's the most important, so that we can develop into productive adults, social adults, and that those first 5 years depend mostly on the quality of the bonding. Yes. ¿Puedo hacer una consulta? Cuando habla del apego, del vínculo, no necesariamente solo con la mamá. No. Me encanta esa pregunta. Sí, Sí. estaba pensando en el caso de algún niño que lamentablemente perdió a su mamá. No. Tu pregunta es extraordinariamente pertinente,
cuando hablo del apego me refiero al cuidador, Ya. que puede ser, o sea, lo óptimo sería que fuera la madre y el padre, pero si no, un cuidador que le pueda dar a este niño todas las cosas que necesita, sobre todo desde el punto de vista emocional. The bonding is not only with a mom, it's any caretaker who is responsible for the child. Entonces, esto es un resumen de lo que les quiero decir, ¿no? Uno tiene un riesgo genético, tiene eventos adversos, esto es el medio ambiente, ¿cierto? Y la combinación de estos dos procesos son los que podrían generar enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? La carga genética, eso es lo que vamos a nacer, eso no se va a poder variar. Pero ¿qué cosa podemos variar? Esto, los eventos adversos, para que no se presente la enfermedad. We come with a genetic risk, which is the green part. And then we have adverse events in our lives. And that interaction is what makes the possibility that we develop some disorders. So we cannot take care of our genetic risk, but we can take care of the adverse events. Entonces, el vínculo temprano y el apego saludable hará que el mensaje genético se exprese adecuadamente. Esa es la idea, que el mensaje genético, a través de estos factores epigenéticos, exprese lo bueno y más bien disminuya la expresión de lo inconveniente. So bonding is going to allow the genetic code to express itself appropriately. We really, as I said before, cannot take care of the genetic risk, but bonding will allow with this process of epigenetics, will allow the expression of the gene to be adequate. Este es el mejor ejemplo que les puedo dar. Vean ustedes. Este es un estudio comparativo. Este es un estudio hecho en ratas. Este es el estudio hecho en seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita les voy a explicar. Hay dos patas. Rata, seres humanos, rata, seres humanos. Miren, cuando la rata es negligente, va a generar una incompetencia de la expresión de los factores que protegen al niño contra el estrés. Eso generará ratitas con ansiedad, pero además poco cuidadoras y poco lamedoras. ¿Qué significa esto? Que cuando la madre es negligente con sus productos, estos productos en el futuro van a ser también negligentes con su progenie. This is the best example we can give you. This is a study about that compares the experience in rats and the experience in human beings, and it has shown that when rats are negligent with their little rats, the little rats, when they grow up, they tend to be also negligent with their little rats. Se ha encontrado exactamente lo mismo en seres humanos. Si yo soy negligente con mi hijo va a tener imposibilidad del manejo de las situaciones de estrés y probablemente en la adultez también sea negligente con sus hijos. It's the same in human beings. When the parent is negligent with the child, then the child, when he or she grows up, will be negligent with their children too. En cambio, cuando ambos grupos hacen vínculo adecuado, está asegurado una progenie con bajos niveles de cortisol, es decir, una progenie que puede manejar el estrés, que no sufre de ansiedad y que después ellos cuidarán también a su progenie. On the other hand, when parents in rats and in human beings, when parents are really
caring about their children and bond with their children, these children are gonna have children that have less cortisol, which means they can cope with stress better. They're gonna be less anxious, and they are gonna be better caretakers and are gonna have a better bonding. Entonces tengan cuidado cuando le dicen a su hijo, eres igual a tu padre, porque probablemente ustedes sean los responsables de que él sea así. So be very careful when you say to your child, you're really similar to your father or your mother, because it's probable that we as parents are responsible for that behavior. Cuando el niño pasa por negligencia física, es decir, le falta alimento, vestido, refugio, cuidado médico, usualmente en la adolescencia presenta deterioro cognitivo, problemas de atención y concentración y problemas de memoria. Cuando el niño pasa por negligencia emocional, es decir, no se provee de respuestas afectivas contingentes, usualmente el déficit es afectivo, tiene dificultades para vincularse afectivamente. When children go through physical negligence, which means they do not have food, dressing, or a refugee, they usually develop cognitive impairments, attention, memory, executive functioning. And on the other hand, when the negligence is in the emotional aspect, they usually develop a deficit in that aspect too, in the emotional aspect. No voy a detallar el estudio, pero quiero mostrarles lo que se ve en seres humanos claramente. Primero, cuando un niño es maltratado, la primera estructura del cerebro que comienza a alterarse es el hipocampo. El hipocampo es la estructura de la memoria y además es la estructura del aquí y del ahora. Cuando un niño es maltratado, el hipocampo se estropea y entonces el niño tiene problemas de memoria y además tiene dificultades para entender qué cosa es lo que le está pasando. ¿Ya? Si eso se mantiene en el tiempo, ¿se imaginan de adulto? Cuando sufra y no sepa por qué, ni conozca el origen, eso es por el deterioro del hipocampo. The first structure in the brain to be affected by childhood maltreatment is the hippocampus, which is the structure responsible for memory and also for mindful behavior, with the here and now conscious. So what happens when this child is an adult is that they have memory deficits, first of all, and also they have a really difficult time understanding what is happening to them. Entonces claramente hay una alteración de todos los sistemas, todos los circuitos cerebrales que se encargan de que el niño en la adolescencia y la adultez puedan reconocerse como individuos, vincularse con los demás y poder manejar las situaciones de emergencia tratando de encontrar soluciones, no paralizarse por esos problemas. So what we can see is that all the pathways in the brain that can let the children have an adequate coping to stress and to difficult situations are going to be impaired. That meaning that the child, as a child, as an adolescent, or as an adult, is going to have problems to cope with stress and to really handle difficult situations. Estos son los estudios que respaldan todo lo que les acabo de decir. Es decir, lo que les acabo de manifestar no es una impresión mía, no es que yo esté advirtiéndoles por algo que simplemente creo. Lo que les estoy diciendo tiene una base científica sólida y en países desarrollados, en relación a la educación, como los países europeos, tienen claro este concepto del vínculo temprano. Esa es la razón por la cual
En países como Dinamarca o Holanda, los niños van al colegio recién a los 7 años, porque ellos tienen claro que primero se tienen que vincular con la familia. En países como el nuestro, estamos a los 2 años exponiendo al niño a una competencia para la cual no está preparada para ver si ingresa a un colegio. Y no es un juicio de valor, ¿eh? Es una comparación. Ojalá te pase. What we're telling you is that this is not only Dr. Fernandez's experience, this is the literature that has showed how important is bonding. And in developed countries, usually children go to school between 7 years and on. And in countries like ours, children go to school when they are 2 years old. And we expose them to a competition that they are not really ready for. En países como el nuestro, estamos angustiados, esperando cuándo es que el niño ya vaya al colegio para que otros se encarguen, cuando en realidad desde el principio es nuestra responsabilidad, y el vincularse es probablemente la enseñanza más productiva, más adecuada y más fructífera para nuestros hijos. Bonding is the better we can teach our children, and it's really, really important. We usually, in countries like ours, we're waiting anxiously for children to go to school so that somebody else can take care of them. And it's not a general thing, but a lot of times we are waiting for children to go to school so that someone else can handle situations. And what we can really do, and we should do, is bond with our children so that we teach them the best lesson they can learn. Por favor, una pregunta. ¿Y el valor del apego necesariamente debe ser generado por los mismos padres, o también tiene valor cuando es generado por sus cuidadores? Porque lo que sucede en la actualidad es que los padres trabajamos, Es correcto. y no podemos estar en casa. Entonces, Es correcto. esa es una de las razones por las cuales los mandamos de manera temprana al nido, porque preferimos que esté en el nido aprendiendo cosas más productivas a que esté de repente con una persona que no tiene educación. Tu pregunta es totalmente adecuada y correcta. Cuando yo digo en países y digo nosotros, me refiero al país, no a los padres, porque claro, ustedes se ven y todos nos vemos en la necesidad, ¿no?, de ir a trabajar, por supuesto, pero ¿por qué cosa nos obliga a hacer eso? La estructura social, pues, ¿no es cierto? O sea, tienes que ir a trabajar, no puedes dejar de producir. ¿Y tu hijo dónde va a estar? Con un cuidador que tú eliges por confianza. ¿Estamos de acuerdo? Si ese cuidador tiene posibilidades de un vínculo adecuado, probablemente no vaya a haber ningún problema. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, mi crítica, entre comillas, si así le puede llamar, no es contra los padres, es contra la estructura. ¿Entienden? Por ejemplo, hasta hace 15 años, antes de la crisis en Europa, ¿no?, en Dinamarca, la madre que trabaja y tenía un hijo, tenía 1 año de licencia, 1 año pagado por el gobierno, y el papá 3 meses. A eso me refiero. Tiene que ser una política de Estado. Es increíble. Yo veo la televisión y veo a los políticos hablando, ¿no? ¡Ay, qué horrible! Mira, está asaltando, mató, y no saben que lo más importante es lo que pasa en la niñez. Después no hay forma de resolver, no hay forma de ir hacia atrás. Si yo tengo un individuo que es un psicópata primario, les aseguro, ustedes van hacia atrás y ha tenido maltrato, ha estado abandonado, ¿me comprenden? Pero eso no se corrige. Entonces, ¿qué hago con este asesino? Lo mato, pues. O lo meto en la cárcel y no se va a corregir en la cárcel. A eso me refiero con lo que les quiero decir, ¿no? Claro, este es un extremo de esto que les estoy mostrando, ¿no? Pero es una política de Estado. Es el país el que tiene que cambiar. Es el país el que le tiene que dar prioridad a lo que es más importante. Y ahí es donde cometemos un error. Perdóname que me dirija directamente a ti, porque creo que es importante eso.
¿Ya? Hold on, Dr. Ray, could you translate that? Para que no se angustien. So try to say everything he said, but that's gonna be difficult. Okay, the question was if parents need to do the bonding or if any caretaker can do the bonding, because usually parents need to work. So what Dr. Fernandez answered is that the critic is not to parents, but to the structure, to the social structure that makes us work immediately after a child is born. In Europe, for example, before the crisis, mothers had 1 year of license and parents, fathers had three months of license. So that really shows how they care about the bonding, the first year's bonding and the quality of that bonding. And for example, now in our country, a lot is happening and a lot of killing, a lot of misconduct, and we cannot do something about it unless we start caring about children. Y para que estés tranquilo, mi hija creció sus 3 primeros años en la cuna de la maternidad de Lima. Porque mi esposa y yo teníamos que trabajar. ¿Qué es lo que, solo para resumir y darle sentido a lo que quiero decir? Les voy a poner un ejemplo, me voy a tener que extender. Les voy a poner un ejemplo de lo que pasa en el país, ¿no? El Perú es uno de los países donde el maltrato de la mujer es sumamente alto y los feminicidios están fuera de control. ¿Estamos de acuerdo? Entonces decimos, no, es un problema de género. ¿Estamos de acuerdo? Es un problema de género, las mujeres son población vulnerable. Esa es una verdad a medias. Les voy a explicar por qué. Porque en realidad, efectivamente, hay una parte social y cultural que hace que los hombres tengan la sensación de que están sobre las mujeres, pero en realidad el problema es que si yo tempranamente no vinculo a mi hijo adecuadamente con el otro, probablemente vaya a tener una conducta violenta. El problema está acá. ¿Por qué en la mujer es mayor? Ahí viene el proceso secundario. Es cultural y la mujer es más débil que el hombre, por supuesto. Pero la violencia que se genera es primaria, es desde abajo. Es en la niñez. Si nosotros no corregimos acá, esto va a seguir gozando de buena salud. Es una metáfora. Es acá sobre lo cual tenemos que trabajar. Si esto no se corrige, esto va a ser permanente. ¿Me comprenden? Esto va a ser permanente. Esa es la preocupación. Como les digo, eso es un extremo, pero ustedes lo pueden ver. Les voy a poner un ejemplo. Voy a cortar el comentario acá y decirles, cuando nosotros vemos pacientes deprimidos o con trastornos de ansiedad refractarios, es decir, que no responden a las medicaciones usuales, o sea, son cuadros complicados, hacemos la historia personal y nos encontramos justamente con maltrato. Y es lo que muestra este estudio, ¿no? Los pacientes con historia de maltrato deprimidos no responden a la medicación. Los cuadros son más complicados. Solo esto. Solo esto. Si no... Yeah, okay, so he was putting an example about female killing and that it's not a cultural issue, which, yeah, it's a cultural issue, but also violence is generated in childhood. And the inadequate bonding is what generates violence. So that's the real problem and what we should care about. And this study shows that, for example, depressed patients, when we treat patients, we usually have some line of treatment. And when that line of treatment doesn't work, we do a retrospective study and we usually find out that that patient has been maltreated as a child. Muy bien. Pero todo no son malas noticias. Este estudio muestra que si un niño en sus primeros años de vida tiene maltrato infantil y es rescatado de ese maltrato y se hace una intervención,
tanto el hipocampo que habían visto que se dañaba como las otras estructuras se pueden recuperar, pero hay que hacer la intervención lo más temprano posible. Por eso les decía, si un niño ha sido maltratado, yo lo abordo a los 7, 8 años, lo puedo ayudar. Los estudios muestran que esa herida se puede reparar, pero a los 18, a los 20 es complicado. ¿Me comprenden? Porque son las bases de la conducta y la personalidad del individuo. Not everything's bad. And this study shows that when a child is rescued from maltreatment and intervene on time, we can recover that structure we talked about before, the hippocampus, and they can develop normally. But it is important that we do an early intervention, like between 7 and 8 years old. But if we wait until the child is 18 or 20 years old, it's maybe going to be too late. Eso es un resumen de justamente de esas reparaciones. This sums up those repairs we're talking about when we do early intervention. Y entonces, para que estén tranquilos, que esta disertación no tiene en absoluto el objetivo de que se sientan culpables, en absoluto. Tiene el objetivo de que tomen atención. Ese es el objetivo, que tomen atención, ¿ya? Para que cuando su hijo tenga esta necesidad emocional, nosotros que trabajamos todo el día y que llegamos a la casa cansados y que tenemos problemas de adultos, ¿no? Tengamos la posibilidad de podernos abrir, dar este paréntesis para poder estar con nuestros hijos y podernos vincularnos con él emocionalmente. Recuerden, hay que observar al hijo, no pensar que necesita lo que nosotros necesitamos, sino cuáles son sus necesidades para poderlo vincular de mejor forma. This presentation, this workshop is not for you to feel guilty. What we really mean to do is that you pay attention to what we're telling you so that when you arrive home late and tired and your child needs something in the emotional aspect maybe, you can really think about it and take care of him the way he or she really needs it and not the way you think the child needs it. Entonces, resumiendo, recuerden, el producto final de la posibilidad que nuestro hijo, ¿no?, sea una persona buena, colaborativa, productiva, tiene un periodo crítico, importante, fundamental, que es desde la vida intrauterina hasta los 5 primeros años de vida. Si ustedes se esfuerzan ahí, les aseguro que su hijo va a tener lo que todo padre quisiera que su hijo tuviera: felicidad. Y la felicidad es la capacidad de poder disfrutar de lo que uno es, de lo que uno hace y de compartirlo con los demás. Eso es la felicidad, en realidad, ¿no? Yo creo que si recordamos esto y vemos a nuestros hijos, probablemente el resultado con ellos sea extraordinario. So, summing up, what we really need to do is pay attention to the needs of our children and what they really need. And what Dr. Fernandez was saying is that the critical period for that is the intrauterine life and until the 5th year of life. So that's the time we need to really make an effort. And if we do that, we're gonna have a child and a future adult that's really happy. And happy means I'm happy with who I am, I'm happy with what I do, and I can share this happiness with the people around me.
Sí, un ratito porque permítame para cerrar, si no, me voy a extender. Solo para terminar, los latinoamericanos conocemos bien al genial de Quino, ¿no? Quiero que vean cómo Quino, en los años 60, ¿no?, caricaturizó cuál es nuestra preocupación con respecto a la crianza de los hijos. Kino is a Latin American artist who in the 60s made some drawings about how we show children the world. Entonces, piernas, Legs, cerebro, brain, contacto humano, human contact, cultura, culture, ideales, moral, honestidad, moral honesty and values, el prójimo a quien amar, the other to love, Dios. God. Es importante que desde pequeño aprenda bien cómo es todo. It's important that he learns how everything works as a child. Gracias por su atención y el doctor Edgardo Llerena va a conversar con ustedes cómo es que debemos abordarnos y enfrentar estos procesos, pero antes voy a resolver dos preguntas. Sí, cuando dices la vida intrauterina, Sí. o sea, según mi concepción, me imagino que a lo que te refieres es tener un embarazo sin estrés, estar Correctísimo. contenta la madre. Quiero saber si hay, bueno, obviamente cuidarse de no tomar alcohol, drogas, todo eso. ¿Hay alguna otra cosa? Muy buena pregunta. En realidad, escúchenme bien, es muy simple, ¿ya? Cuando el niño está intraútero, sobre todo los últimos 3 meses de vida, ya comienzan los periodos críticos de maduración cerebral. ¿Estamos de acuerdo? El niño en ese momento tiene su propio sistema de emergencia, que lo amolda a su vida intrauterina. Pero la madre tiene su propio sistema de emergencia. Las hormonas de emergencia que produce la madre atraviesan la barrera placentaria y alteran el sistema de emergencia del niño. ¿Estamos de acuerdo? O sea, toman posesión de la maduración del sistema de emergencia del niño. Entonces, una madre que está en una situación de depresión o un trastorno de ansiedad, una situación de estrés muy intensa, ¿no es cierto?, en ese periodo el niño va a incorporar esas señales de emergencia. Y entonces, después del nacimiento, el niño, y esto también está demostrado con estudios, va a ser un niño ansioso, temeroso, no se va a atrever. ¿Me comprenden? Por eso que el embarazo debe ser, 1, lo más armónico posible, 2, lo menos intervenido posible. Todo esto de parto sin dolor, es que mi ginecólogo tiene que ir a la playa, increíble. Perú es uno de los países donde la cesárea tiene riesgo en algunas clínicas del 98%. Es decir, en el Perú, tener condiciones económicas es el riesgo mayor de cesárea. En la maternidad de Lima, las cesáreas tienen una frecuencia de 20%. Pero eso en qué incide, porque siempre preguntan, ¿tuviste parto o cesárea? ¿Eso en qué incide? En la maternidad de Lima, las mujeres llegan sin información, llegan de frente a dar a luz, de frente. No tienen historia, no tienen ecografía 3D, 4D, nada. Y ahí es 20%. Pero es por el estrés que le produce la madre, por ejemplo, tener una cesárea versus un parto, digo, ¿qué incide en la formación del cerebro del niño? No, perdón, pero estoy yendo por otro, no sé si se dan cuenta, quiero entrar por otro, ahorita contesto eso, pero por otro camino, ¿no? Cuando les digo que el parto debe ser menos instrumentado, me refiero a que el parto, en lo posible, debe ser natural. Porque toda esta secuencia de parto tiene una función fisiológica para el niño. No es casual que el parto sea como debe ser. ¿Estamos de acuerdo? ¿No?
Y lo que les decía que en clínicas conocidas, que no tengo que decir el nombre, ¿no? la prevalencia cesárea es 98%. O sea, es alucinante, 98-20. Estas madres sin ninguna evaluación previa. Estas madres evaluadas desde la fecundación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, debe ser lo menos instrumentado y la lactancia es importante, es fundamental. No hay madre que no pueda lactar. No existe ese fenómeno. No existe. Solo que no tenga, ¿cómo se llama? Que por alguna razón haya perdido la glándula mamaria. Ah, ya. Es que es difícil evitar el diálogo. Ya, ya un resumen de eso ya. Okay, so what Dr. Fernandez was explaining is that in uterus life is important because mostly the 3 last months of pregnancy, the child develops its brain, and the emergency system of the mom affects the emergency system of the child. So when there's a lot of stress in uterus, when the child's born and then grows, it's common that the child grows up as an anxious person. And he was also saying that it's very important that births are as natural as possible, because when there's more intervention, the possibility for a C-section is greater. In health centers here in Lima, which are private and therefore with more pregnant interventions, like the ultrasound and the echography and those interventions, the most common result is a C-section, which is 98% probable. And in the maternity of Lima, which is a public center, a public health center, most moms don't have this follow-up with ultrasounds and things, and so they have a probability of just 20% of having a C-section, and children are born normally. Bueno, ahora sí. Pues. Sí, solamente hablaste de apego saludable. Entonces, quería saber un poquito de las reglas, cuál es la diferencia entre el apego saludable y hasta dónde ya no es saludable un apego no saludable, para saber cuál es el límite. Tú puedes, Edgardo va a hacer la parte de intervención y yo creo que ahí te puedes explayar en ese. De hecho, ese concepto se va a tomar y se va a explayar en ese aspecto. ¿Puedo hacer? Sí. Hablaba también, bueno, yo tengo una hija de 8 y el otro de 5, ¿no? Entonces es como que ella, my time is up. Una forma de decirlo, pero ahora estoy interesada. Yo a los dos los tuve por cesárea, entonces ahora me pregunto si yo quiero evaluar a mis hijos, saber en qué nivel de estrés. Usted hablaba de una parte fisiológica, Sí. para medir el nivel de cortisol. Esa pudiera ser una forma, a lo mejor ellos se pueden someter a ese tipo de test, o ¿qué otro tipo de test puedes hacer para...? En realidad, pasamos también por un proceso que es muy común, esto de psicologizar, ¿no?, los procesos de los niños. Yo no te recomendaría ninguna evaluación. Yo te sugeriría que sigas con ellos, te vincules lo mejor posible, y si vieras alguna manifestación que ameritara una evaluación, la hagas, pero si no... Sí, no es bueno, la de necesario. 8 es que siempre me han dicho, bueno, pues tiene falta de concentración, Ah, pero ya, también ya. o de madurez, entonces... Ya, bueno, eso sí ya- sería interesante que le evaluara. Si hay evaluaciones para eso, neurocognitivas, de personalidad, de imagen cerebral y bioquímicas. Por supuesto que se puede hacer. The question was about what can we do when children's already past the barrier, which is not really something we can really measure. So there are some assessments we can do, but there's no real need for the assessment if we don't see something in our child. We just need to stay bonding, we just need to stay connecting with our children, and if we see something that's worth assessing, well, we
ask for an assessment, which can be neurocognitive assessment, emotional assessment, and brain imaging assessment, and also biochemical assessment. Solo para terminar, siempre he sido políticamente correcto, pero son pocas las oportunidades que se pueden hablar de estas cosas así, ¿no? Sin estar inhibiéndose, porque de repente, les digo, tengo ambas experiencias, de déficit de atención y de maltrato, y les puedo decir, disculpen el apasionamiento, pero les puedo decir que es real lo que les estoy comentando, y probablemente quizás son madres, varias de las cosas de las que hemos conversado puedan haber reconocido. ¿Ya? Bueno, los dejo ahora con Dr. Fernandez was saying he's sorry he hasn't been politically right, but there are few chances we can really say the things we know about these topics, and Dr. Fernandez has not only the knowledge but also the experience, which gives him a lot of chance to know a lot about this topic. So now I'm gonna talk about, if it's okay, I'm gonna do it just in English so I don't have to translate. Is that okay? Yeah? Okay.